Bona nit a totes i tots. Anem a donar començament al plenari ordinari del mes de setembre. Abans de començar, senzillament per si després s'allargarà i no me'n recordarà, vull convidar a tots els presents i a tot el poble de Burxassot a les festes de la nostra patrona, que com saben té el punt àlgid el pròxim cap de setmana, el pròxim diumenge, a la Maredó de la Cabeza. Senyor secretari. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior de 31 de juliol de 2012. No? Segon punt, de correspondència, de moment no hi ha res a donar a compte al ple. Tercer punt, donar compte als regidors dels decrets d'alcaldia i regidors delegats, així mateix dels acords adoptats per la Junta de Govern. Punt número 4 de la Comissió Informativa de Benestar Social, moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Unida sobre la prohibició en l'autorització d'espectacles que maltracten als animals. Alguna paraula al respecte de la moció? Se manté, per tant, el vot de comissió, que era... No? ¿Hi ha una paraula? Buenas noches. Esquerra Unida presentamos esta moción sobre el tema del maltrato animal, sobre la defensa de los animales, porque parece mentira que estando en el siglo XXI todavía se esté tomando las medidas que se está tomando y forma sobre el transporte de los animales y cómo se está haciendo. Entonces, la única forma de ir cortando el paso para que seamos un poquito respetuosos, no un poquito sino mucho, todo lo que tenemos que ser con los animales, y enseñarle a nuestros hijos y a todo el mundo que la única forma de convivir y respetar es respetando a los animales. Y por eso es la moción que presentamos Esquerra Unida sobre el tema del trato de los animales. Porque, como he dicho antes, si en el siglo XXI seguimos todavía escuchando y diciendo que hay personas que dicen que los animales, como no sufren, como no sienten dolor y tal, yo creo que es un poquito lamentable. Entonces vayamos educándonos todos en el conjunto para que vayamos respetando. Porque el otro día también hablando con un compañero sobre el tema de los animales, me decía, dice, no, es que los hombres, o sea, el ser humano, venimos del mono. Digo, no puede ser que vengamos del mono. Los hombres, porque los monos son demasiado buenos para que nosotros vengamos de ellos. Nada más. Buenas noches. ¿Alguna palabra más al respecto? Sí, buenas noches. A ver, el Partido Popular, lo hemos dicho muchas veces, nosotros respecto a las propuestas de otros grupos no miramos quién las firma, sino el contenido. Y si estamos de acuerdo y somos coherentes, las respaldamos. En el caso de lo que es de la petición de esta moción, que es evitar espectáculos donde se maltraten los animales, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, el Partido Popular en este pleno ya ha presentado alguna moción al respecto de la protección de los animales en temas de esta naturaleza y otros. Y yo sí que nos alegramos y celebramos que se vote por unanimidad, pero que la pena para nosotros es que estas mociones que se están presentando en varios ayuntamientos, que no son los foros adecuados, porque puede ser que un ayuntamiento prohíba este tipo de espectáculos o ejecute las propuestas de acuerdo, pero conocemos de otros ayuntamientos en que se están rechazando las mociones, con lo cual lo que es un poco lamentable es que los animales estén protegidos en función del municipio donde se produzcan esta serie de actuaciones o espectáculos. Por lo que pediríamos, y yo creo que los grupos, lo que teníamos que hacer los partidos es elevar estas peticiones al foros, en este caso al Parlamento, al Congreso de los Diputados, para que haya una normativa que sea igual o unánime para todos los lugares, y que no en este tipo de cuestiones, pues depende del municipio, depende del lugar, se proteja más a un animal o se proteja menos. Creemos que
lo ideal sería pues eso, que estas cuestiones se debatieran a nivel nacional o en el Congreso de los Diputados y que saliera una normativa para todos en general, y que sería para nosotros la manera más eficiente de dar esa protección a los animales y evitar los casos donde se produce el maltrato y el daño a los animales. Por tanto, nosotros, como ya he dicho al principio, respaldamos la moción. Moltes gràcies. Hi ha alguna paraula més al respecte? Sí. Sí, buenas noches. Simplemente pues ratificar las palabras del portavoz de Esquerra Unida y de la portavoz del Partido Popular, en el sentido de que en este pueblo y este equipo de gobierno desde luego no va a tolerar ningún tipo de maltrato animal, y recoger que no sé si lo hace a modo de propuesta, porque veo que no está recogido en la moción, lo que planteaba la portavoz del Grupo Popular, que se dé traslado al Congreso de los Diputados. Por tanto, entiendo que esto se recogería en la moción. Es plantejaria com una esmena que se doni trasllat com a mínim de la voluntat de l'Ajuntament de Burjassot a les Corts Valencianes, entenc que tenen la competència a aquest respecte. Tots els portavots estan d'acord, el senyor secretari ho reflecteix. Hi ha algun Parlament més? Per tant, se manté el vot de comissió, que és, com ja s'ha comentat, és l'aprovació per unanimitat. En aquest respecte, com a alcalde sí que m'agradaria transmetre la meva satisfacció perquè tot l'Ajuntament de Burjassot hagi demostrat aquesta sensibilitat en un tema que jo crec que diu molt sobre com és la població i la gent que l'habita. Ja teníem una ordenança sobre el tracte d'animals de propietat privada, d'animals domèstics, que penalitza quan se detecta algun maltracte, quan els animals no tenen prou espai per estar ben tractats o quan hi ha alguna agressió, i en esta moció que ha presentat Esquerra Unida i s'ha aprovat per unanimitat donem un pas més i prohibim els espectacles. Per tant, jo crec que és una bona notícia per començar el ple. Següent punt. El punt número 5, també de la Comissió Informativa de Benestar Social, moció que presenta el grup municipal del Bloc Compromís sobre la creació d'un banc d'aliments. Alguna paraula al respecte? Sí, bona nit. Així el que plantegem des de la moció és una doble sol·licitud al plenari. Per una banda, en la creació immediata d'un banc d'aliments en l'Ajuntament de Burjassot, donat la situació en la que se troben, per desgràcia, molts veïns i moltes veïnes del nostre Ajuntament, i per una segona sol·licitud és demanar a la Generalitat Valenciana que creï una llei per a evitar la defensa sistemàtica dels aliments en bon estat que per un problema d'etiquetatge, de marcatge, se tenen que tirar per part dels grans magatzems. Creiem que si ataquem l'arrel del problema, que sí sé, és a dir, que els aliments que estan en bon estat i que encara es poden consumir puguen ser donats a ajuntaments, institucions, ONGs, gent que puga establir un banc d'aliments en el seu municipi, podrem avançar i, evidentment, l'Ajuntament de Burjassot en aquests moments, ara per ara, l'únic conveni que s'és conegut és el de la Diputació amb la cooperativa Consum, la cooperativa valenciana Consum. Ja adellantem des d'aquests moments que, com a conseqüència, no obstant de l'aprovació d'aquesta moció, se van a iniciar les gestions oportunes per a subscriure el corresponent conveni que la Diputació de València va oferir a tots els ajuntaments de la província. ¿Alguna paraula? Sí, gracias. Bueno, de nuevo, y como hemos dicho en el punto anterior, para respaldar la moción que presenta Bloc Compromís, insistimos porque nosotros lo que nos cuenta es el contenido y las peticiones. Ya en su día, aquí lo que se solicita es que se elabore una normativa que prohíba el desecho de alimentos por parte de las cadenas alimentarias o tiendas, supermercados, etc., y la creación de un banco de alimentos. Nosotros, aparte, totalmente de acuerdo, y presentamos una enmienda de añadir, es decir, para favorecer más la moción, en la que pedimos al equipo de gobierno que, para llevar a cabo lo que se está diciendo, el Banco de Alimentos, pues que se dote de los recursos materiales necesarios para ese Banco de Alimentos,
y que se adhiriera el Ayuntamiento de Burjasot al convenio que ha firmado la Diputación